Hola, soy Gonzalo Muñoz de Besa, opositor al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Estamos a fecha de 17 de febrero de 2024 y básicamente voy a utilizar este vídeo para hablar sobre todo mi proceso selectivo. Me queda simplemente el reconocimiento médico y como es algo que ya no depende de mí, quiero decir que ya no es algo en lo que puedo trabajar, pues me veo en la libertad de poder contaros mi experiencia. Bueno, antes de nada, soy de diciembre del 99, es decir, a día de hoy tengo 24 años y si todo sale como cabe esperar, me sacaré la oposición del Cuerpo de Hombres de la Comunidad de Madrid a la primera, a la edad de 24 años. Y bueno, básicamente para decir también cómo he ido quedando en el proceso selectivo, en la prueba de teoría y psicotécnico quedé el número 102 de 125 plazas. Nos presentamos unos 1800. En las pruebas físicas quedé el 29 de 180, lo cual me hizo subir a la plaza 66. Y las pruebas de fobias, es decir, tanto la claustrofobia como el vértigo, las superé con apto, ¿vale? No tienen ningún tipo de nota, simplemente pues se pasan o no se pasan. Y la prueba de claustrofobia por debajo del tiempo mínimo, que es reseñable. Vale, bueno, básicamente voy a empezar diciendo pues por cómo me interesé en esta oposición y luego ya una vez dicho eso os voy contando todas y cada una de las pruebas selectivas como las fui eh, preparando. Pues básicamente mi aventura comenzó al finalizar la ESO, es decir, a la edad de 15 años. Como soy de diciembre, pues tenía 15, pero vamos, la edad en la que cumples los 16, que al acabar la ESO, pues eso, saqué unas notas bastante decentes y mi padre, bueno, pues me dio la enhorabuena, tal, y me hizo la típica pregunta, ¿no? De ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Yo en esos momentos solamente pude decir que quería un trabajo físico, ¿vale? Y durante todo ese verano de la ESO a bachillerato, me empezó a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Como policía, guardia civil, geo, cosas así. Y nada me terminaba de convencer del todo. Es verdad que íbamos buscando ciertas informaciones de según qué cosas me contaba, pero no me terminaban de convencer. Hasta que me dijo bombero. Una vez dijo eso, como que fue una palabra que resonó en mi cabeza muchísimo más que cualquier otra. Y se daba la casualidad de que mi padre tenía un conocido, bombero de la Comunidad de Madrid, que trabajaba en ese momento en el parque de Villaviciosa de Odón, y fuimos a verle en septiembre u octubre de ese mismo año, una vez empezado el primer bachillerato. Y me terminó de enamorar. Todo ese ambiente que vi, cómo me trataban, cómo se trataban, el trato tan cercano, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me terminó de conquistar, como bien digo. Y nada, básicamente al acabar esa charla, recuerdo que me dijeron ese conocido y todo su grupillo, que yo con 15 años iba a cumplir 16, pero vamos, con esa edad estaba muy lejos de la edad mínima a la que poder plantearte el empezar en esta aventura, ¿no? Me dijeron, tú acaba bachillerato, haz una carrera y cuando tengas la edad de 20, 21 años, si sigues con las ganas, pues adelante, porque esto es increíble, pero es durísimo. Y nada, les hice caso exactamente en todo lo que me dijeron. Acabé el bachillerato y empecé una carrera, ¿vale? La carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Empecé adrede esa carrera porque la veía muy asequible como para que a mitad de ella pudiese dejarla de lado y empezar con la oposición. Porque si echaba cálculos, yo con 20 21 años estaría en tercero de carrera. Y yo no quería acabar la carrera y empezar con la oposición, quería empezar cuanto antes. Entonces, efectivamente, en tercero de carrera la dejé de lado y empecé con la oposición.
Vale, esta es la introducción. Y ya nada, simplemente voy a hablar de cada uno de los procesos selectivos, ¿vale? Voy a empezar con la parte del temario y con la parte del psicotécnico, ¿vale? Bueno, antes de nada, yo solamente puedo hablar de esta oposición porque no he opositado a ninguna otra y me faltan datos como para poder dar una opinión formada sobre cualquier otra oposición. Entonces solamente voy a hablar de la oposición al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, el temario. Dos cosas sobre él. Voy a deciros, antes de decir cómo organizaba mi día, cómo estudiaba. Es un temario cerrado. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos oposiciones que yo conozca, que son las de temario cerrado y las de temario abierto. Temario abierto, ¿qué significa? Pues que te dan una bibliografía y es trabajo tuyo el buscar información, ¿vale? Entonces, pues eso, beber de X fuentes, profundizar hasta donde consideres oportuno, lo cual me parecía muy, muy, muy complicado, o por lo menos yo no me veía en la capacidad como para hacer eso, ¿vale? Me generaba muchísima incertidumbre el estudiar según lo que yo considerase oportuno. Por ejemplo, eso es Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Me parece que es un temario abierto. ¿Temario cerrado qué significa? Bueno, pues que la administración te facilita unos temas que te tienes que aprender de memoria, ¿vale? Entonces, cada una tiene lo suyo. Temario abierto, pues tiene la dificultad de tú buscar la información y el temario cerrado tiene la dificultad de que te pueden preguntar el detalle más insignificante o el dato más complicado de recordar de cualquier tema, ¿vale? Entonces cada uno pues juega con sus cartas. Yo confiaba muchísimo en mi memoria, en mi capacidad memorística, mi estudio, por lo tanto me decidí a opositar a la Comunidad de Madrid, ¿vale? Vale, y luego, este temario, ¿en qué consistía? Bueno, pues eran tres bloques, ¿vale? Legislación, específico de la Comunidad de Madrid y el técnico, que llamo yo. Legislativo, ¿qué temas son? Pues lo que la intuición te puede llevar a esto, a pensar, ¿no? Constitución, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, leyes de función pública, leyes de igualdad, prevención de riesgos laborales, equipos de protección individual, reglamentos de instalaciones de protección contra incendios, norma básica de protección civil, Sistema Nacional de Protección Civil, planes especiales frente a incendios forestales, planes territoriales de la Comunidad de Madrid, y alguno más, Código Técnico de la Edificación, recuerdo que también era complicadillo, y alguno más, ¿vale? El específico de la Comunidad de Madrid, pues también a lo que lleva la intuición, ¿vale? La orografía de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Saberte el nombre de los picos, su altura, municipio en el que están, con los que colindan, etc. Hidrografía, pues más de lo mismo, ¿vale? Ríos, arroyos, por donde discurren, ¿vale? Los municipios por los que pasan, tal. Pues eso, también embalses, lagunas, humedales, todo eso, ¿vale? El esquema de ríos también de la Comunidad de Madrid. Carreteras, ¿vale? Su nombre, ¿vale? Su número, ¿vale? M607. El número de qué carretera y municipio parten y a qué municipio y carretera llegan, sabértelo de memoria. Si son de la red principal, secundaria, local, de la general del estado y cosas así, ¿vale? Luego, por supuesto, también los municipios, su densidad de población, altura y cosas así. Y luego estaba el técnico, que era el más entretenido, hasta que te dicen efectivamente que lo que tienes que estudiar es el temario cerrado y por lo tanto te puede entrar cualquier locura que estés leyendo. Y eran eso, ¿vale? Teoría del fuego, agentes extintores, comunicaciones, riesgo químico, riesgo eléctrico, construcción, física hidráulica,
ecosistemas madrileños, espacios naturales protegidos, soporte vital básico, vehículos, servicios de bomberos, gasoductos y oleoductos. Y también me estoy dejando un porrón de temas, ¿vale? Pero bueno, para que más o menos os hagáis a la idea. Vale. Conocido más o menos cómo hay que enfocar el estudio, que es memorizarte el 100% de la oposición y cuáles son los temas, voy a decir ahora cómo organizaba, bueno, cómo organizaba ¿cómo decirlo? La vuelta al temario y un día tipo, ¿vale? Que tenía yo. Vale. Más o menos me salían unos 40 temas a estudiar, ¿vale? Había temas muy, muy, muy densos que segmentaba en dos. Porque si te vas a ver los temas que facilita la Comunidad de Madrid, creo que salen como 30 y pico, pero, por ejemplo, soporte vital básico o el plan territorial de la Comunidad de Madrid eran temas muy, muy densos que yo segmentaba en dos. O en tres, incluso soporte vital básico lo llegué a segmentar. Entonces, básicamente, me salían a estudiar 40 temas. Y la forma en la que yo vi que no olvidaba el temario y lo veía todo al completo era en un ciclo de 20 días. Por lo tanto, 40 temas en 20 días me salían a estudiar al día 2 temas. ¿Vale? Ok, bueno, no lo he dicho. Tercero de carrera coincidió con que yo empecé a estudiar la oposición en ese año y eso era, para que os hagáis la idea, en octubre de 2019, ¿vale? Y yo me examiné el 1 de julio de 2023, es decir, 4 años después aproximadamente, ¿vale? Octubre, ¿vale? Octubre del 20, octubre del 21, del 22, del 23, sí, ¿vale? 3 años y 10 meses después aproximadamente. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Vale? Ya hemos dicho que yo estudiaba 2 temas al día, ¿vale? ¿Cuáles eran estos temas? Yo siempre elegía uno de legislación, que son los temas más complicados, y yo lo estudiaba a primera hora, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo rendía muchísimo más por la mañana que por la tarde. Entonces, ¿cómo lo hacía? Dependía del momento de la oposición en la que me encontrase. Al principio, con el temario nuevo, yo, como me faltaba todo por conocer y nada conocido, yo lo único que hacía en esas primeras, esa primera vuelta, esos primeros 20 días, fue maquetar, que se llama, ¿vale? Maquetar, ¿qué significa? Pues básicamente preparar el temario para poder memorizarlo, es decir, subrayar, aplicar técnicas de estudio y cosas así para poder recordarlo de tal forma que dentro de 20 días puedas recordarlo. Por ejemplo, yo recuerdo que el día 1 era servicios de bomberos y Constitución Española, ¿vale? En orden invertido, perdón. Constitución Española, legislación, ¿vale? Lo primero de todo, y luego servicios de bomberos. Por lo tanto, yo ese día 1 del primer día que estudié de la oposición fue maquetarlo, ampliarlo, ¿vale? Pues nada, subrayé Constitución Española, aplicaba técnicas de estudio, dibujitos, bueno, cosas así que te funcionen para poder memorizarlo, ¿vale? Entonces nada, una vez lo hacía, ¿durante cuánto tiempo? Pues depende, al principio yo estudiaba poco, porque la cabeza es como un músculo, no puedes de repente pretender estudiar 6 horas, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, el día tipo del que os hablaré más adelante, era ya avanzada la oposición, ¿vale? Cuando ya podía estudiar 6-7 horas todos los días. Por lo tanto, ya al principio, pues ¿cuánto estudié el primer día? Constitución Española ampliándola. 1 hora, 2 horas, como muchísimo. Y eso, destinaba 1-2 horas a maquetarlo, ¿vale? Acababa Constitución Española, me ponía con servicios de bomberos. Y más de lo mismo, ¿vale? Entonces, una vez dada la vuelta al temario, ¿vale? A esos 20 días haciendo lo mismo con cada uno de los temas, llegaba al día 1 de la segunda vuelta, por así decirlo. ¿Qué pasaba ese día 1 de la segunda vuelta? Que yo cogía una hoja en blanco, la doblaba a la mitad y tapaba el temario. Entonces yo decía, vale, vamos a recordar lo que hemos
ampliado, lo que hemos maquetado en la anterior vuelta. Entonces yo decía, vale, pues nada. ¿Cómo empezaba esto? Título preliminar. Deslizaba, efectivamente, pone título preliminar. ¿Qué es lo siguiente? Artículo 1, principios básicos. Pum. Efectivamente. ¿Qué pone aquí? España se constituye Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pum. Perfecto. Punto 2 del artículo 1 y así, ¿vale? Entonces, a lo mejor en esa primera vuelta al temario me había dado tiempo a ampliar, a maquetar 4 artículos en 2 horas. Pues nada, yo repasaba que efectivamente había calado en mí esos 4 artículos y había terminado con el repaso de Constitución Española de ese día. Pum, lo quitaba. Servicios de bomberos. Pues lo mismo, ¿vale? Lo que tocase con primera página de servicios de bomberos, pues lo mismo. La tapaba. Pum, 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 pum. Acababa. Vale. Había terminado con los repasos de ese día. Por lo tanto, ya lo que quedaba de día, ponte que al principio, ¿cuánto tardaba en repasar? 50 minutos. Me quedaba todo el día para seguir maquetando, seguir ampliando. ¿El qué? Pues al principio yo seguía maquetando esos mismos temas, ¿vale? Constitución y servicios de bomberos. Cuando fuesen acabándose esos temas por ampliar, pues ya pegaba el salto a maquetar en otros días temas mucho más largos. Por ejemplo, Constitución y servicios de bomberos son temas largos, pero terminaron de maquetarse mucho antes que, por ejemplo, soporte vital básico o el plan territorial de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en el día 1, yo, una vez acabase de haber ampliado o maquetado, como quieras decir, Constitución y servicios de bomberos, y después de haber acabado sus repasos, si me quedaba tiempo en el día, maquetaba un tema largo que aún no había terminado de maquetar. ¿Vale? Creo que se entiende. Sabiendo esto, ¿cómo era mi día tipo? ¿Vale? Bueno, yo me levantaba a las 7:20 de la mañana, ¿vale? Hubo momentos de la oposición en la que estaba más loco, que me levantaba a las 6 y pico. Hubo momentos en los que a lo mejor estaba muy cansado el día anterior y me levantaba a las 8, pero lo más normal, o el día que más se repitió a lo largo de mi oposición, fue levantarme a las 7:20. Vale. A las 7:20 me levantaba y disponía de 40 minutos para desayunar, ver algún vídeo que me tranquilizase la cabeza y ducharme y estar ahí más o menos ya fresquito y bien para afrontar el día, ¿vale? Entonces yo me ponía a estudiar a las 8. De 8 a 2 estudiaba. Vale, tú dices, eso son 6 horas de estudio. Yo organizaba mi tiempo en pomodoros, ¿vale? ¿Qué significa organizar el tiempo en pomodoros? Pues es una forma, valga la redundancia, de organizar tu tiempo. Destinas 50 minutos, una hora y cuarto o una hora y media llegué a dedicar de vez en cuando a estudiar y 5, 10, 15 minutos a descansar la cabeza, ¿vale? Y después de 2 pomodoros, es decir, ponte que haces una hora y 10 de descanso, pues. Después de una hora de estudio, 10 de descanso y una hora de estudio, venía el descanso largo, que era media hora de descanso, ¿vale? Entonces, cada 2 pomodoros, descanso largo. Entonces, aplicando esta regla, en 6 horas brutas de estudio, yo creo que se me recortaba a 5 horas, ¿vale? 4 horas con mucho, 5 horas de estudio por la mañana, ¿vale? Ok, y más o menos eso, acababa a las 2. Vale, a las 2 yo me ponía a comer y entre la comida y tomar el café y tal, que por cierto el café yo durante todo mi proceso de oposición lo tomé en el desayuno y en la comida, ¿vale? Era un chute de cafeína obligatorio. Pues más o menos eso, entre comida y café y hacer que el café haga efecto, tardaba una hora y media. Por lo tanto, a las 3:30, 4 menos cuarto, me volvía a poner a estudiar, ¿vale? Para redondear vamos a dejarlo en 3:30, ¿vale? Y luego ya me quedaba, pues, la acometida final de la tarde, que era de 3:30 a 6, 6:30, 7 como muchísimo, y esos días normalmente ya
se me iba el santo al cielo. Entonces no era lo normal. Lo más normal era de 3:30 a 5:30 o 6. Es decir, 2 horas y media, tal. Entonces, 2 horas y media, pues quítale los descansos respectivos con el pomodoro, se quedaba en 2 horas peladas de estudio, ¿vale? Entonces, entre 5 horas y 2 horas, más o menos sumaban unas 6 horas de estudio de temario. Vale. Como bien os he dicho antes, depende del momento de la oposición en la que me encontrase, pues a la tarde llegaba los repasos, o sea, llegaba con los repasos pues porque estaba repasando los temas y al fin y al cabo, como vas aumentando el volumen de lo que conoces y va disminuyendo de lo que desconoces, pues las horas las ibas destinando de una forma u otra. Me explico. Al principio de la oposición, como bien os he dicho, a lo mejor dedicaba a repasar 1 hora, pues porque el estudio de Constitución y de Servicios de Bomberos duraba 1 hora en cómputo general, por lo tanto, las siguientes horas restantes las dedicaba a ampliar. Pero al final de la oposición, en los meses antes al examen teórico, yo ya lo conocía todo. Por lo tanto, desde que me levantaba, ¿vale? Hasta las 6 de la tarde, yo estaba repasando. Pues ¿por qué? Pues porque el estudio de Constitución igual me duraba 2 horas y pico y el de Servicios de Bomberos otras 3 horas y pico, ¿vale? Entonces sumabas 5 horas y algo y a lo mejor la última orilla la dedicaba a maquetar o ampliar, como bien hemos dicho, algún tema que desconociese si es que desconocía alguno, ¿vale? Bueno, creo que está bastante bien explicado. Vale, este estudio de temario lo complementaba con preguntas, ¿vale? Yo estaba en una academia online en la cual había una plataforma de test, ¿vale? Entonces, yo al principio, eh, para ganar confianza en mí mismo, los test los hacía de los mismos temas que había repasado ese mismo día, ¿vale? Lo tenía fresco y normalmente metía notas de 10, de 9 con muchísimo, cosas así, ¿vale? Pero a medida que iba ganando temario y nivel, escogía los temas más lejanos al día de la vuelta en la que me encontrase. Por ejemplo, si estaba estudiando este día 1, los escogía del día 10, ¿vale? ¿Por qué no del día 2? Pues porque al fin y al cabo iban a venir, es verdad que es el día más lejano que tengo de repasarlo de nuevo, pero me iba a fastidiar, en plan, iba a recordar antes de tiempo cosas, entonces no me compensaba, prefería escogerlo del día 10, ¿vale? El día que estaba ahí más lejano. Y, bueno, pues a medida que iba ganando nivel, pues esos test los hacía muy bien. Test de, nada, 5 minutos cada tema. Hemos dicho que cogía 2 temas al día, 10 minutos de test diarios, no más. ¿Vale? ¿Y esto dónde lo ubicaba? A la última hora del día, ¿vale? Yo estudiaba, maquetaba, hacía un psicotécnico, que ahora voy con él, y hacía las preguntas tipo test, ¿vale? De esos temas. El psicotécnico de la oposición al cuerpo de la Comunidad de Madrid. Se divide en 3 bloques, ¿vale? Resistencia, visoespacial y lógica. Resistencia. Os voy a decir simplemente un ejemplo de cada tipo de ejercicio, pero hay muchísimos más, ¿vale? Resistencia, ¿qué significa? Básicamente te dan un rectángulo lleno de figuritas y las preguntas que te vienen a continuación son básicamente de esta misma figurita, ¿cuántas réplicas hay en el rectángulo? Tenga en cuenta que pueden estar giradas o dadas giradas, ¿vale? Visoespacial, pues te dan un cubo, un rectángulo, un triángulo, un hexágono desplegado y te dan 4 opciones de respuesta plegadas de pues lo que sea en ese caso, cuadrados, triángulos, tal. Y te dicen cuál de estas opciones es la correcta, ¿vale? Y te lo pueden complicar de la forma que quieran, partiéndote el cuadrado que te van al principio a la mitad, poniéndote un espejo
en ciertas caras para que tengas en cuenta que es un reflejo y está de la forma invertida. Bueno, plan, pueden hacerlo lo tan complicado como quieran. Y luego lógica, ¿vale? ¿Lógica qué significa? Pues nada, te dan una sucesión de... Bueno, mejor, perdón, repito. Te dan una sucesión de cosas que están sucediendo dentro de un cuadrado y te dicen qué es lo que va a pasar a continuación. Por ejemplo, dentro de este cuadrado hay tres figuritas, dentro del cuadrado hay tres figuritas que durante los tres ejemplos que te están poniendo antes de la opción de respuesta, pues el círculo está haciendo así. Por lo tanto, la siguiente opción de respuesta es que esté aquí abajo. La línea está aquí, luego en el siguiente aquí, luego en el siguiente aquí, pues lo más normal o la lógica te dice que va a estar aquí, pum, y baja. Cosas así, ¿vale? Entonces tú tenías que buscar entre las opciones de respuesta. Lo mismo te digo, ¿vale? Podían complicarlo todo lo que quisieran. Yo no era muy bueno con los psicotécnicos y le di bastante caña. Y no fue suficiente porque en mi temario se vio, ¿vale? Quedé el 102 y me penqué mucho en el psicotécnico, ¿vale? O sea, hice un psicotécnico en el que metí 27,66 preguntas netas de 40. Es verdad, no lo he dicho, perdón, son 44 preguntas, 4 de ellas son de reserva, 44 minutos. Entonces yo de 40 metí 30, pero fallé 2 el día del examen oficial, entonces nada, se me quedó en 27,33, una cosa así. En cambio, me compensé con el examen teórico, ¿vale? Que de 140, daban 140 y 6 de reserva. Pues de 140 me parece que metí como 133 de 140, una cosa así. Entonces, el psicotécnico me parece una parte fundamental de la oposición en la que hay que dedicar muchísimo tiempo porque con un examen psicotécnico excelente y un examen teórico muy bueno, ¿vale? Bueno, en la media alta, te posiciona seguro dentro de plaza, ¿vale? Y yo recomiendo hacer el psicotécnico a primera hora de la mañana, ¿vale? Yo estoy predicando sin el ejemplo, ¿vale? No lo hacía así, pero me parece que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque el día del examen tú abrirás con un examen psicotécnico, ¿vale? Pero a mí el examen teórico, la teoría, me daba pánico. ¿Por qué? Porque tienes que saberte de memoria 900 hojas y el examen psicotécnico, pues es a base de repetir, pues lo sigues teniendo, ¿vale? Pero, repito, no os estoy convenciendo para que lo hagáis a última hora como yo, sino que se haga a primera hora y tal. Pero repito que el examen teórico a mí me daba pánico. Ok, el tema de academias. Ya os he dicho yo que estaba en una academia online. Al principio de mi oposición, estaba en una presencial. Que con el tema del COVID, ¿vale? Yo empecé a estudiar de forma seria en octubre del 19. Pues en marzo del 20, como efectivamente llegó el COVID, esa academia no estaba preparada para una plataforma online en condiciones. Me quedé muy a disgusto con ella y por lo tanto la dejé de lado y me enteré de una academia que era especialista en la parte online, ¿no? Y a mí me parecía fundamental. ¿Por qué? Porque tú estabas estudiando, te surgía una duda, te metías rápido en la página web, ibas al tema en cuestión, buscabas en el artículo en cuestión y había un bombero de la Comunidad de Madrid diciendo cómo afrontó esa parte que a ti se te estaba atrancando. Entonces a mí me parecía mágico, ¿vale? Y no esperar a que ese tema saliese en la clase correspondiente a la academia presencial. O sea, a mí me parecía que una academia online le da 1000 vueltas a una academia presencial en el aspecto teórico. Pero bueno, y también a mí me ayudaba muchísimo porque yo estudiaba en casa, ¿vale? Así no perdía tiempo en desplazarme a una biblioteca, ¿vale? Yo, de hecho, estoy en la mesa en la que yo estudié la mayor parte de la oposición, ¿vale? En plan, había gente que, bueno, pues por X motivo tiene casas en las que, pues porque o hay mucha gente, hay perros, hay niños, no se puede concentrar bien, tienen que irse. Yo lo respeto, no hay otra,
En ciertos momentos de la oposición tuve que ir a bibliotecas, pero como en una casa, o como en mi casa, mejor dicho, en ningún sitio, vamos. Vale. Creo que está toda la parte del temario explicado, ¿vale? Yo creo que sí. Vale. El tema de las pruebas físicas. ¿Cómo lo afronté? Bueno, yo tengo que decir aquí otras dos cosas. Doy mil gracias a mis padres que cuando yo era niño me apuntaron a infinidad de deportes. Entre los que cabe destacar atletismo y natación, ¿vale? Que eran pruebas físicas de las que me examiné hace 2 meses, ¿vale? Entonces eso me dio, esos entrenos cuando era niño me dieron un background increíble en el tema de la técnica de carrera en atletismo, la forma de respirar en natación, la brazada y cosas así, ¿vale? Pero tengo que decir otra cosa que corra a mi cuenta y que la cagué. Y es básicamente que yo, en el lapso de tiempo de los 16, que ya puedes ir a un gimnasio, a cuando empecé la oposición de forma seria, me dejé llevar por una corriente de levantamiento de pesas que se llama el powerlifting, que es básicamente mover en 3 movimientos, que son el press de banca, las sentadillas y el peso muerto, la máxima cantidad de kilos a una única repetición, ¿vale? Perdón. Es una modalidad que exige una enorme cantidad de masa muscular, pero también un alto porcentaje de grasa. Entonces yo en esos momentos, pues mido unos 74, pues pesaba unos 85 kilos. Entonces tú, claro, tú imagínate poner a ese zurullo que era yo en ese momento a correr. Fue una locura máxima, ¿vale? O sea, yo recuerdo el principio de la oposición que era súper espartana, ¿vale? O sea, recuerdo dolor en los tibiales, que es un músculo que hay debajo de la tibia que parece que te va a estallar la pierna. Ampollas con sangre, dolor en los pies. Bueno, yo recuerdo el principio de la oposición decir, como esto sea así durante 3 años y pico, yo no sé qué voy a hacer. O sea, vamos, cada vez que sea a correr era como una odisea. Entonces, lo que hice básicamente fue cerrar el pico y cambiar toda la forma de entrenar que tenía en ese momento, ¿vale? Entonces yo llegué a las pruebas físicas, que las tuve entre el 27 de noviembre de 2023 y el 4 de diciembre de 2023. Llegué a pesar en esos días 70 kilos con 4. Entonces venía de pesar 85, 86, perdí unos 15 kilos durante todo mi proceso de oposición, ¿vale? Durante todos esos 4 años, a fin de cuentas. Ok, ¿cuáles son las pruebas físicas que hay y cómo organizaba mi semana? Por cierto, antes, que no lo he dicho. Yo en el examen teórico, bueno, perdón, yo a lo largo de la semana, yo descansaba un día el temario y otro día las pruebas físicas. A veces coincidía, ¿vale? Y ese mismo día ni estudiaba ni entrenaba, o a veces eran distintos días. A veces coincidía con que ese día no estudiaba y entrenaba, o viceversa, ¿vale? Pero un día a la semana sí que lo dedicaba obligatoriamente a descansar, tanto la cabeza como el cuerpo, ¿vale? Ok, bueno, las pruebas físicas, ¿cuáles son? Son un 2000 metros corriendo, bueno, lo voy a decir mejor dicho en orden, un 60 metros corriendo, un 300 metros corriendo y un 2000 metros corriendo. Trepa de cuerda de 6 metros, press de banca con 40 kilos, un minuto todas las que puedas hacer, y 50 metros libres en natación, ¿vale? En una piscina de 25 metros, por lo tanto, tienes que hacerlo con viraje, ¿vale? Para dejar reflejadas mis marcas y que queden aquí, ¿vale? Ya tal y como las he dicho, o sea, en el examen teórico saqué eso, 160 sobre 180, ¿vale? Y yo aproximo, ahora mismo no tengo muy claro el dato, pero me parece que eran eso, 27 con algo en el psicotécnico y lo restante de teórico, ¿vale? Por lo tanto, eso, 130 y algo de 140. ¿Vale? Para que os podáis medir conmigo, si queréis. Y luego, en el 60 metros saqué un 9,9 sobre 10, que son básicamente 7,59.
7 segundos con 59 décimas. En el 300 saqué un 10, que saqué 37 segundos con 71 décimas. En el 2000 saqué un 7 peladísimo, no llegaba, un 6,9, vamos a ser justos, que fueron 7 minutos 10 décimas. La cuerda saqué un 9,9, ¿vale? Hice 6 segundos 6 décimas. En el press de banca metí un 10, que eran en 1 minuto con 40 kilos, todas las que puedas, eran 55 repeticiones, hice 55 repeticiones. Y la natación eran 50 metros tiro libre con salto de pollete y viraje, también metí otro 10, ¿vale? Lo hice en 27,76, 27,70 y algo, no me acuerdo ahora mismo muy bien. El 10 está en 28 segundos, pues 27,70 y algo me parece que hice. Lo cual me da una nota media de 9,428 sobre 10, ¿vale? ¿Cómo afronté la organización de estas pruebas físicas? Bueno, pues yo tengo que dividirlo en dos, ¿vale? Antes del examen teórico y después del examen teórico, ¿vale? Porque son muy distintas las formas de afrontarlo. Antes del examen teórico, yo entrenaba 6 días a la semana. 3 días carrera, 2 días gimnasio y 1 día natación. Los 3 días de carrera, ¿cómo los afrontaba? El primero de todos, el lunes. Bueno, voy a ir en orden de la semana, fíjate. Lunes, ¿qué me tocaba? Carrera. Más en concreto, o carrera continua, o carrera continua variable, es decir, cambiando los ritmos, más intenso, menos intenso, tal. O cross, que es correr por el campo, ¿vale? Con subidas, bajadas, cuestas, tal. Luego, el martes, tenía gimnasio, ¿vale? Yo lo orientaba al torso, ¿vale? Es decir, tanto tirones como empujes, es decir, espalda y pecho, ¿vale? Reduciéndolo al absurdo. Y a veces lo hacía full body, es decir, pecho, espalda y piernas. Miércoles, me tocaban las series de carrera largas, ¿vale? Por ejemplo, series de 1000 metros, series de 1200, de 1600, de 800, de 400, pero con poco tiempo de descanso. Cosas así, ¿vale? Más o menos, bueno, ahora voy con eso. El jueves me tocaba otra vez gimnasio, si no recuerdo mal. Sí, yo creo que sí. Jueves gimnasio y de nuevo, o torso o full body. Viernes, de nuevo carrera y era series cortas, como pueden ser series de 60 metros, series de 200, de 150, de 300 metros a veces, cosas así, ¿vale? El sábado normalmente lo descansaba y el domingo me tocaba la natación, ¿vale? Y lo mismo, series de 25 metros, de 50, tal. Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo afrontaba cada uno de esos días? Yo los lunes más o menos acumularía unos 30, 40 minutos de carrera, ¿vale? Que eso traducido en kilómetros, a lo mejor metería unos 6 kilómetros, 5 kilómetros, depende, a lo mejor había días que hacía 20 minutos de carrera continua, entonces más o menos entre 4 kilómetros y 8 kilómetros aproximadamente. Los martes. Bueno, antes de nada, en el gimnasio. Yo normalmente durante esta primera parte de cómo afrontar las físicas no hacía mucha pierna. ¿Por qué? Porque yo consideraba que entre 3 días de carrera a la semana, natación y tal, había una demanda a la musculatura de la pierna brutal. ¿Qué pasa? Que pasarte de rosca con ciertos grupos musculares, a mí me daba pánico el tema de una posible lesión, rollo, una tendinitis en el rotuliano, una tendinitis también en la inserción del bíceps femoral, que son como súper típicas, ¿vale? Entonces, quería evitar a toda costa eso, entonces yo metía muy poco volumen de entrenamiento de pierna en el gimnasio a la semana. Entonces, sabiendo esto, yo a lo mejor haría series de espalda, pues 4 cuerdas, 4 subidas de cuerda y 3 series
de dominadas. Se acababa la rutina de espalda, por así decirlo. Luego también haría a lo mejor unas 8 series de pectoral, ¿vale? Que eran normalmente 5 series de banca y otras 3 de banca, pero afrontadas de dos formas distintas. Unas enfocadas a fuerza, a menos repeticiones, y otras a más repeticiones, o incluso en 30 segundos cuántas repeticiones puedes hacer, con más kilos, ¿vale? Para acostumbrar al cuerpo al tipo de esfuerzo que va a realizar el día de la prueba. Y luego pierna, pues haría a lo mejor 5 series, una cosa así, de sentadillas, de peso muerto, pierna rígida, de hip thrust, cosas así, ¿vale? Pero no metía muchísimas series por lo que os he comentado. Luego los miércoles, lo dicho, ¿vale? Series largas, 3 series de 1000, descansando 3 minutos, 5 minutos, depende, ¿vale? Depende de la intensidad de cada 1000. Series de 400 metros, pues a lo mejor tocaban 6, 8 400, descansando un minuto y medio, ¿vale? Y metiéndole zapatilla. O series de 1600 descansando más. Cosas así, ¿vale? Acumulaba a lo mejor ese día unos 3000 metros, 2000 metros, 4000, entre 2000 y 4000 metros todos los miércoles. Los jueves más de lo mismo del martes que os he dicho. Los viernes pues a lo mejor haría 3 series de 300, 4 series de 200, unas cuantas series de 60 metros, algo así, ¿vale? Bastante intuitivo ese día, ¿vale? Más o menos haría unas 5 salidas o 4 salidas, 2 series de 60, 3 de 200, ¿vale? Más o menos trabajar. No era un entrenamiento que me resultase muy complicado, ¿vale? Yo creo que tengo facilidad, y en las pruebas físicas se ve, para trabajar en esfuerzos muy cortos pero muy intensos, entonces tampoco le prestaba mucha atención, ¿vale? Era algo que ya tenía, vamos a decir, innato. Tuve que trabajarlo, pero no tanto como, por ejemplo, el 2000 metros. Y luego la natación, pues hacía saltos de pollete para ir acostumbrando al cuerpo a saltar. Series de 25 metros a todo trapo, series de 50 metros a todo trapo. Series con pull boy, trabajando muy bien en la brazada. Series con tabla, trabajando muy bien en la patada. Cosas así, ¿vale? Esos días son los días en los que más me va a ir a lo mejor cuántos metros acumulaba, cuántos largos acumulaba, pero bueno, más o menos las rutinas no me duraban mucho, ¿vale? El tiempo que estaba yo entrenando era a lo mejor de 1 hora y media, más o menos, 2 horas como muchísimo. Por lo tanto, encajado en el día, era a última hora. Si habéis prestado atención, yo acababa de estudiar un día normal a las 6 de la tarde, pues ponte que a las 6:30 ya estaría en el respectivo gimnasio o pista, y estaba pues 1 hora y media, 2 horas, de 6:30 a 8 aproximadamente. Y nada, yo ya lo que me quedaba de ese día pues era básicamente cenar, descansar, ¿vale? Estar tranquilo, y aproximadamente a eso de las 11 me iba a la cama, ¿vale? Ok, creo que está bastante bien explicado cómo lo afrontaba antes del examen teórico. Después del examen teórico, yo entrenaba los 7 días de la semana, con una organización muy similar a la de antes. Lunes, miércoles y sábado, atletismo, de la misma forma que he dicho antes. Bueno, no, perdón, miento. Ya estos 3 días los hacía de una forma muy similar entre ellos. Y es que, como el día de mi prueba física iba a hacer las 3 pruebas a la vez, el 60, el 300 y el 2000, yo afrontaba ya los entrenamientos como me los iba a encontrar el día de la prueba física. Es decir, yo calentaba, tal, movilidad articular, tal. Empezaba con series cortas, como pueden ser 3 salidas y un 60 o un 30 a todo trapo. Luego hacer a lo mejor una serie de 200 metros, una serie de 150, una serie de 300, descansar otro rato, y luego llegaban las series largas, ¿vale? Pues un par de miles, un 1600, un 1200.
cosas así, ¿vale? Pero ya organizaba los 3 días de atletismo de tal forma que fuesen como el día que me iba a encontrar el día de la prueba física, ¿vale? Para que no pillase a mi cuerpo por sorpresa el hacer 3 tipos de esfuerzo distintos, espaciados en el tiempo, pero el mismo día. Luego, eso el lunes, el miércoles y el sábado. Los martes y los viernes entrenaba en el gimnasio torso. Los jueves lo dedicaba a entrenar pierna, ¿vale? Un día entero a la pierna, ¿vale? Porque ya tenía tiempo de recuperarme y tal, pero lo mismo, yo acumulaba pocas series por grupo muscular. Si os habéis dado cuenta, en la espalda acumulaba 7 series a la semana, perdón, 14 series a la semana, en el pectoral otras 16, ¿vale? Eran más o menos unas 7-8 series por grupo muscular, pues multiplicad 7 por 2, 8 por 2, tal. Y el día de pierna, pues haría a lo mejor 10 series a lo sumo, entre parte anterior y posterior de la pierna, ¿vale? Como unas 5 series de sentadilla y otras 5 de cadena posterior, como puede ser un hip thrust, peso muerto, cosas así. Y luego los domingos mantenía la natación, ¿vale? Ok, creo que ha quedado bastante claro. Yo, tema de preparador físico, lo acudí a él a falta de un año de examinarme, ¿vale? Yo, la primera vez que contacté con él fue en noviembre de 2022 y en noviembre de 2023, un año después, me examiné, ¿vale? Entonces tuve un año en la que un preparador se encargaba de planificarme mis días de atletismo, ¿vale? Los de gimnasia y natación me lo llevaba yo, porque más o menos conocía mi cuerpo, conocía lo que me venía mejor y peor, entonces, pues básicamente iba por mi cuenta, pero los días de atletismo no me tenía que preocupar en organizarme yo el día, ya tenía yo una planificación semanal de este día te toca esto, entonces no tienes que pensar y son cosas, pues, que se agradecen, ¿vale? Y también tardé tanto en acudir a un preparador físico porque entre que yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, bueno, no he terminado la carrera, pero la voy a terminar, pero aún no la he terminado, entre que más o menos tenía algo de tablas en el tema de la preparación física y ya tenía experiencia en el gimnasio, pues me aconsejé yo a mí mismo todo ese tiempo y mal no se dio, ¿vale? Mal no se dio. Más cosas. La suplementación. Yo, antes del examen teórico, no tomé nada más que cafeína como suplementación y la cafeína en forma de café, no tomaba pastillas. Eso sí, una vez del examen teórico a las pruebas físicas, sí que tomé suplementación, ¿vale? En forma de cafeína, en forma de pastillas, beta-alanina y arginina, ¿vale? Que eh, son suplementos que se toman antes de entrenar, ¿vale? Pre-workouts, ¿vale? Que son básicamente para darte ahí un pico de cortisol, tal, de hormonas de estrés para estar ahí a tope, ¿vale? Pero cosas como proteína en polvo, también, ¿cómo se llama esto? Bueno, glutamina, creatina, no tomaba, ¿vale? Sé que la creatina es muy buena y de hecho es de los mejores suplementos que recomiendan. Yo nunca lo probé. Recomiendo tomarlo, ¿por qué no? Pero no sé, en su momento no lo vi necesario, ¿vale? Me pareció un gasto innecesario. Consideraba que estaba progresando adecuadamente y no tomé nada. Y la proteína tampoco, pues porque tenía una dieta bastante buena, entonces yo digo, si estoy tomando los gramos que me corresponden por kilo de músculo, ¿para qué voy a tomar más, ¿vale? Entonces ahí creo que tiré de cabeza y no me hizo falta. El tema de las lesiones. Vale. Tengo una experiencia, ¿cómo decirlo? Agridulce con las lesiones. No creo que sea la palabra, pero tampoco sé encontrarla. Durante la inmensa mayoría de la oposición en la que me he encontrado, he estado sin lesiones, ¿vale? Más o menos yo cuidaba mucho el volumen de entrenamiento, eh, estiraba, me pasaba mi foam roller, iba a fisios y por lo tanto cuidaba mi cuerpo de tal forma que, de forma preventiva, no me saliesen lesiones. Esto
se jodió a falta de unos cuantos meses de las pruebas físicas. En abril de 2023 me salió una tendinitis en la inserción del bíceps femoral. Yo en esos momentos, como estaba, lo más cercano que me quedaba era el examen teórico, que fue en julio, hice caso omiso y simplemente no entrené las pruebas en las cuales esa lesión me era como limitante, que eran básicamente las pruebas de velocidad de atletismo. Las demás, tanto correr a series largas como la natación y el gimnasio, me lo permitía, ¿vale? Y una vez me examiné, pues fui a un fisio que, mano de santo, en 3 sesiones aproximadamente me lo sanó y eso no fue limitante. La mayor lesión que tuve, que es una putada, fue una fascitis plantar, ¿vale? Que es como una especie de dolor punzante en la parte alta del talón que te es incapacitante para correr a series cortas, el 60 y el 300. ¿Y cuándo me surgió? Me surgió en septiembre de 2023, es decir, a un mes, a priori, del examen físico. Yo en esos momentos no me lo podía ni creer, ¿vale? Llevaba 4 años entrenando sin ningún tipo de molestia y llega el mes anterior a las pruebas físicas y me jodo vivo. Ahí tuve que tirar de muchísima cabeza y de muchísima mente fría para poder afrontar esa situación porque de verdad que fue muy complicada. Porque me estaba dando cuenta de que no podía correr porque era una lesión que para sanarla tenías que dejar de dar impacto a la planta del pie y a saber lo que iba a ser de mí de ahí a un mes sin poder tocar la pista de atletismo. Entonces nada, fui a un fisio aplicándome ondas de choque, no sé qué. Bueno, fue una movida, plantillas, fue una locura. De verdad que fue una situación súper, súper, súper crítica. Terminé saliendo de ella al mes y medio, ¿vale? A mediados de octubre. O sea, si me surgió a finalísimos de agosto, principios de septiembre, pues a mediados de octubre más o menos yo empecé ya a pisar en una pista de atletismo, a correr, y no me dolió. Entonces, gracias a Dios, las pruebas físicas se retrasaron otro mes, ¿vale? Las tuve a finales de noviembre y me dio tiempo a un mes para poder volver a tener rodaje en todas las pruebas de atletismo. Y gracias a Dios se dio bien, pero podría haberse dado muy mal. Vamos, llegan a respetar los plazos, es decir, las pruebas físicas en la primera quincena de octubre se dijeron en un primer momento y a mí me hubieran pillado en plena rehabilitación de mi planta del pie y lo hubiera cagado. Me diréis, joder, qué exagerado eres. Pues bajas 3 segundos cada una de esas pruebas y listo. Tal y como está ponderada, o tal y como se pondera en la oposición del cuerpo de hombres de la Comunidad de Madrid, la diferencia entre una posición y otra, ¿vale? Entre una plaza y otra, es de centésimas. El realizar 2 pruebas físicas de 6, es decir, la tercera parte de ellas, con una nota mediocre, te hacía bajar 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos o 3 puntos son igual 40 plazas. Yo en esos momentos estaba el 102. Si haces 2 pruebas mediocres, es decir, con 2 puntos menos solo, bajas 30-40 puestos. Estaría fuera de plaza y se acabó la oposición para mí. Entonces, no cabía la posibilidad de afrontar las pruebas de forma mediocre. Había que hacerlas de la mejor forma posible. ¿Vale? Y repito, gracias a Dios, se dio bien. Vale, ya quedan nada, 3 cosillas que contar. La alimentación. Yo no recurrí nunca a un dietista, a un nutricionista. Más o menos lo que seguía era una dieta intuitiva. ¿Qué significa esto? Que yo conozco mi cuerpo, sé lo que hay que comer, sé lo que no hay que comer, sé las cantidades aproximadas de ciertos macronutrientes y micronutrientes que hay que tomar por comida y se acabó. Por lo tanto, yo desayunaba
un par de tostadas con aceite y jamón y el café. Y a lo mejor una pieza de fruta, lo que fuese. A media mañana normalmente me tomaba lomo embuchado y un plátano. Y nueces incluso, o almendras, pero sin sal, ¿vale? Las almendras naturales. ¿Vale? Para eso, en esos momentos, entre pomodoro y pomodoro, en el descanso largo, tomármelo, ¿vale? Que ya llevabas ahí 2 horas de estudio, te quedaban a lo mejor otras 2, pues para meter ahí bien, bien de nutrientes. ¿Qué comía? Arroz o pasta, pollo, pavo, cintas de lomo, huevos, ¿vale? Proteína de alguna forma de estas. Fruta o verdura en forma de tomates o pimientos o lo que fuese. Y ya está. A media mañana a lo mejor me tomaba otro plátano antes de entrenar, ¿vale? En la comida tomaba el café que os dije. Y en la cena pues me tomaba pues o más arroz o, o pan pues con otra proteína. Pues lo que de las opciones que he dicho antes, pues la que no hubiese tomado ese mismo día, ¿vale? En ciertas ocasiones, pues mi madre, mi padre, depende de dónde estuviese, a lo mejor habían hecho lentejas, habían hecho tal, pues me lo tomaba encantado de la vida, ¿vale? Garbanzos, tal, encantado, ¿vale? Entonces, más o menos sabía lo que hay que comer, en qué cantidades y qué era bueno y qué era malo, ¿vale? Alcohol no probé nada durante la oposición, he tomado quizá en viajes con amigos, pero son contados, de hecho era uno cada año durante 4 días en verano. Azúcar no tomé nada, a lo mejor tomaba en ciertas celebraciones o tal, pues yo qué sé, un poco de tarta, pero no, si podía evitar esa situación la evitaba. Y cosas así. Vale. El tema de los carnets de conducir. Yo digo que es una obviedad esto, pero hay que sacárselos cuanto antes. ¿Por qué? Porque ahora, como está digitalizado todo, te obligan en las instancias a que marques la casilla de que tienes el carnet de conducir camión y tráiler y corroborarlo con una fotocopia del mismo. Antes no era así, antes tú podías presentarte, ir haciendo el proceso de oposición y durante el mismo a lo mejor sacarte el carnet de conducir. Pero es que ahora no, ¿vale? Entonces, cuanto antes te lo saques, mejor porque te quitarás ese estrés extra, ¿vale? ¿Dónde? Pues depende. Yo, como tenía tiempo en mi momento, me lo saqué en la Comunidad de Madrid, pero tengo, según qué personas que están en la misma posición que yo, es decir, están dentro del proceso selectivo a falta del reconocimiento médico, que tuvieron que irse a Cuenca, a algún sitio de estos en donde van mucho más ágiles estas pruebas, pues porque si no, no llegaban, ¿vale? No llegaban a presentar su carnet de conducir, ¿vale? Y no hubieran llegado a esta oposición y estás otros 3 años estudiando, porque esa es otra. En la Comunidad de Madrid, las oposiciones no se convocan anualmente como son las del PIR, el MIR, Policía Nacional. Aquí depende de la administración. Yo, repito, empecé a estudiar en octubre de 2019 y no me examiné hasta julio del 23. Es decir, 4 años prácticamente en donde yo no tenía conocimiento alguno de nada de la oposición, ¿vale? Las bases y las instancias las abrieron en febrero de 2022. Entonces pasó otro año y medio hasta que nos examinamos. Entonces los plazos son increíblemente largos. Entonces hay que armarse de muchísima paciencia y saber que no se te puede escapar la oportunidad, porque como se te escape, se traduce en otros 3 años, 2 años en el mejor de los casos, estudiando como un animal, entrenando como un animal y acumulando estrés en la cabeza. Entonces, no puedes jugar con el tema de los carnets de conducir, porque es algo súper evitable. Entonces hay que sacárselos y ya está, ¿vale? Yo tuve la suerte de que la academia en la que estaba presencial en esos momentos, al principio de la oposición que os he contado, tenían un convenio con una autoescuela súper bueno que me hacía que los carnets fuesen, las clases fuesen muy baratas en comparación con la competencia. Pero vamos, por carnet de conducir, menos de 600, 700 euros, es imposible encontrarte algo. Y te estoy hablando de ofertas
porque tenías el convenio con la autoescuela, si no, de 1.000 euros no baja. Y luego, lo último que tengo que contaros es el tema de un trabajo. Yo estuve trabajando de monitor de tenis 2019, 2020, 2021 y 2022, ¿vale? El primer semestre de 2022, ¿vale? El último semestre de 2022 y todo 2023 no lo he trabajado, ¿vale? Trabajaba dando clases de tenis los fines de semana, ¿vale? Y fui de forma gradual quitándome horas de trabajo. Al principio, durante todo 2019, 2020 y 2021, trabajaba sábados y domingos. Por lo tanto, esos días yo, por las tardes, las dedicaba a estudiar un poquillo y entrenar uno de esos 2 días. ¿Vale? Lo que os he dicho antes, un día de la semana descansaba la cabeza y otro el cuerpo. Pues o uno u otro descansaba o la cabeza o el cuerpo. Entonces, o el sábado estudiaba y no entrenaba, o viceversa, ¿vale? Entonces, la tarde de ese sábado la estudiaba y metía todas las horas que pudiese, que eran aproximadamente 4 horas, ¿vale? Como coincidió con mi principio de oposición, no estudiaba tantas horas al día. Entonces, a medida que sí que iba ganando horas de estudio, pues se tradujo en ir quitándome horas de trabajo, ¿vale? Entonces eso, 2019, 2021, sábados y domingos curraba, ¿vale? O los sábados estudiaba y los domingos entrenaba, o al revés. 2022, solo trabajaba un día a la semana y por lo tanto ese día descansaba normalmente el estudio y sí que entrenaba. Y el final de 2022 y 2023 entero ni estudié perdón, no curré, ¿vale? Para que fuese un día de descanso completo, ¿vale? Porque al fin y al cabo que tu día de descanso de cabeza sea trabajando es bastante abrasivo, ¿vale? Y lo descansaba de forma completa. ¿Por qué trabajaba? Pues para quitar responsabilidad económica a mis padres, ¿vale? Para pagarme autoescuela, autoescuelas, para pagarme academias, para pagarme polideportivos, cosas así, ¿vale? Y quitarles esa carga, ¿no? Que ya bastante era todo lo demás que hacían por mí, ¿vale? Entonces nada, esta ha sido mi historia, me ha alargado un poquillo, pero bueno, si todo sale bien, soy bombero de la Comunidad de Madrid, a la primera, con 24 años, y todo el tiempo ha merecido la pena, ¿vale? Han sido unos años muy duros en los que he tenido que decir que no a miles de cosas, ¿vale? Esto no lo he dicho, pero yo he tenido que renunciar a fiestas, celebraciones, cumpleaños, hasta los míos propios, ¿vale? Yo, ciertos cumpleaños que ha habido durante estos años, los he pasado estudiando, por no decir casi todos, me parece. He renunciado a viajes de mi familia que se iban, pues eso, a México, viajes con mis amigos y llega a no salir la oposición y ¿qué pasa? Pues, bueno, ¿qué quieres que te diga, vale? Es el precio a pagar por conseguir el sueño de tu vida, ¿vale? Esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? Yo creo que todo el mundo que haya entrado tiene historias muy similares a las mías, en donde hayan rechazado cosas que les hubieran hecho muchísima ilusión, pero a cambio ¿qué tienes? Pues el trabajo de tu vida con 24 años, ¿vale? La edad media de entrar en los bomberos de la Comunidad de Madrid son 35. O sea, yo voy a entrar al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid con 11 años menos. Voy a estar 11 años más que el resto viviendo el sueño de mi vida. Entonces, creo que merece la pena, ¿vale? Estoy orgullosísimo de mí mismo, mi familia también lo está y creo que es el mayor precio del mundo. Mis amigos también han visto que no mentía con que tenía que estudiar, entrenar cuando ellos me proponían ciertos planes y es indescriptible esa situación. O sea, me he visto miles de charlas, me he visto miles de entrevistas que decían lo increíble que era el haberlo conseguido. Yo ciertamente aún no lo he conseguido, ¿vale? Me falta el reconocimiento médico, pero es algo que ya no depende de mí, ya no puedo hacer que mi reconocimiento médico sea bueno. Simplemente o soy apto o no lo soy. Se supone que sí. Entonces, todo mi trabajo ha terminado.
y estoy súper satisfecho. O sea, he demostrado a todo el mundo, a mí mismo el primero, que soy capaz de sacarme esta oposición y estoy orgullosísimo. O sea, ojalá me viese el Gonzalo de 2019, aquel zurullo andante, que me viese y dijese, joder, me viese con esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta es de la anterior promoción, de los 150, este año somos 125, pero ya me siento bombero y ya como que no me causa reparo ponérmela. Y nada, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias familia, muchas gracias amigos por todo y esto básicamente lo hago para que sean unas memorias, ¿no? De recordarme a mí en estos tiempos eh, por cómo fue todo, porque ahora lo tengo fresco y dentro de un tiempo no iba a tenerlo tan fresco y nada, un saludo.